Hola, soy Soledad de Crochet con Sole y en este tutorial los invito a tejer este cuello que miren lo bonito que se ve. Tiene un calce muy cómodo porque a diferencia de otros cuellos van a ver que este se comienza tejiendo recto y después a medida que avanzamos le vamos a ir realizando aumentos. Entonces cuando lleguemos a la altura de los hombros el cuello se va a abrir y va a calzar realmente muy cómodo. A diferencia de otros trabajos en los que a veces sentimos que el cuello nos ahorca. Este realmente queda muy lindo. Lo mismo yo les voy a dejar en pantalla una foto para que se aprecie mejor cómo se ve puesto. Como les decía, es un trabajo muy simple, muy fácil. Yo les voy a ir diciendo todas las medidas a medida que vayamos avanzando en el tutorial. Les voy a ir dando todas las medidas de cada sección. A continuación también les voy a dejar el listado de materiales, las medidas finales de todo el trabajo, pero antes los invito a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones, así se enteran de los próximos tutoriales que les voy a estar compartiendo. Este cuello está tejido para un talle adulto de mujer y las medidas que tiene son: en el sector del picot mide 23 centímetros, en el sector de los laterales, que es más cortito, mide 21 centímetros. De ancho en este sector mide 27 centímetros y acá en la parte más ancha mide casi 30 centímetros. Los materiales que vamos a necesitar para tejer este cuello son un poquito más de 100 gramos. Yo utilicé 106 gramos de hilado, que en este caso es un acrílico que tiene una hebra de unos 2 milímetros y medio de grosor. Vamos a necesitar también una aguja de crochet de 5 milímetros, tijera, aguja lanera y un marcador de puntos. Vamos a comenzar tejiendo esta primera vuelta con medio puntos vareta o medio puntos altos sin cadena de base. Con esto lo que vamos a lograr es que el borde de nuestro cuello quede bien elástico. Lo primero que vamos a hacer es un nudo de inicio. Una vez que tenemos ya nuestro nudo listo, vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Esta primera cadena que tejimos va a ser la cadena de base. Las otras dos van a ser cadenas de subida. No van a contar como punto a los efectos de este trabajo. Si normalmente sí cuentan como punto, en este caso nosotros no las vamos a tener en cuenta. Tomamos lazada como haríamos normalmente con el medio punto vareta, picamos la aguja en esa primera cadena, traemos lazada a través de la cadena y siempre vamos a hacer esto, siempre vamos a ajustar y que las 3 hebras no queden a la misma altura. Voy a tomar lazada y la voy a pasar por esa hebra que tengo a la izquierda, que sería la primera contando de izquierda a derecha, y voy a tejer una cadena. Esa cadena es la cadena de base del punto que voy a tejer ahora. Me vuelven a quedar 3 hebras y ahora cerramos el punto como haríamos normalmente un medio punto vareta. Tomamos la lazada y la pasamos por las 3 hebras. Y ahora para tejer el siguiente punto, miren, acá nosotros tenemos esta como espiguita, B corta, V, como le quieran llamar. Es ahí donde vamos a picar la aguja para tejer el siguiente punto. Y cuando piquemos ahí a su vez, tenemos que asegurarnos que esta cadenita que se ve desde este ángulo, tomar las 2 hebras de esa cadenita. ¿Sí? Así. Entonces, tomamos la lazada como haríamos normalmente, picamos en esa espiguita entre medio de las 2 hebras y a su vez tomando las 2 hebras de la cadenita. Una vez que hemos hecho eso, traemos lazada a través de la cadenita, me vuelven a quedar 3 hebras en la aguja y ahora antes de cerrar el punto tejemos la cadenita de base. Entonces tomo lazada y la paso por la hebra que tengo a la izquierda. Me quedan 3 hebras, tomo lazada y cierro. Y ya tengo el segundo punto. Acuérdense que las cadenitas no contaban. Tomo lazada, busco la espiguita esta y entre esas 2 hebritas pico la aguja, asegurándome a su vez que de la cadenita que tengo acá esté tomando las 2 hebras. Traigo lazada a través de esa cadenita, me quedan 3 hebras en la aguja, siempre ajustamos, tomamos lazada, tejemos la cadena de base, me quedan 3 hebras, tomo lazada y cierro. Y ahora van a ver que a medida que avanzamos se va haciendo mucho más rápido este proceso y siempre lo vamos a ver en este ángulo, siempre lo vamos a ir tejiendo así. Entonces, en total yo voy a tejer
70 medio puntos vareta. Ustedes van a tejer la cantidad de puntos que necesiten para poder cubrir lo que sería la circunferencia de su cabeza, ¿sí? Entonces, o se lo van probando, o bien pueden medir la circunferencia de su cabeza y después tejer una tira de medio puntos vareta que sea igual. Si esta forma les resulta difícil, miren, yo les quiero mostrar cómo se ve cuando avanzamos un poquito más. Miren, queda sumamente elástico el punto. Si empezar el trabajo a ustedes les resulta difícil, simplemente van a tejer una tira de cadenas, en este caso serían 70 cadenas, y van a tejer 70 medio puntos vareta. Y después a partir de ahí los pasos siguientes son los mismos. Yo voy a continuar tejiendo hasta completar los 70 puntos y ya les muestro cómo continuamos. Una vez que ya tenemos nuestros 70 puntos, lo que vamos a hacer es unir el primer punto con el último. Entonces, primero nos aseguramos de que esta tira de medios puntos vareta nos quede bien recta, que no esté retorcida en ningún lado. Y ahora vamos a unir este último punto que acabamos de tejer con el primero. Para que tengan de referencia, la hebrita esta les tiene que quedar hacia abajo, ¿sí? La del nudo de inicio. Estas dos cadenas, acuérdense que no contaban como punto, entonces me voy directo al primer punto. ¿Sí? Que tengo una cadena, dos cadenas y este es el punto. Pico en ese primer punto y tejo un punto enano para cerrar. Y a partir de acá empezamos a tejer en redondo. Para que esto no nos moleste, simplemente yo voy a picar la aguja en cualquier punto de este lado y traigo la hebra hacia acá. Esto es hasta que terminemos de tejer. Después, obviamente con aguja lanera, vamos a unir para que se vea bien prolijo. Empezamos a tejer la primera vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como punto. Y vamos a tejer 3 puntos vareta que cierran juntos. Entonces, pico en el punto de base, ¿sí? Tomo lazada, pico en el punto de base, traigo lazada a través de la aguja, me quedan 3 hebras. Tomo lazada y la paso por las primeras 2. Esa es un punto vareta sin cerrar. Me quedan 2 hebritas en la aguja. Tomo lazada para empezar el segundo punto. Pico, tomo lazada y la traigo a través del punto. Ahora me quedan 4 hebras en la aguja. Tomo lazada y la paso por las primeras 2. Ahora ya tengo 2 puntos vareta sin cerrar y me quedan 3 hebritas en la aguja. Tomo lazada, pico en el punto, traigo lazada a través del punto y ahora me quedan 5 hebras. Tomo lazada y la paso por las primeras 2. Esos serían 3 puntos vareta sin cerrar. Me quedan en total 4 hebritas. Tomo lazada y la paso por esas 4 hebras. Y así se ve el punto terminado. Tejemos una cadena de separación, saltamos un punto de base, nos vamos al siguiente y de nuevo tejemos siempre en el mismo punto 3 puntos vareta que cierran juntos. Siempre les tienen que quedar 4 hebritas. Tejemos una cadena de separación, saltamos un punto de base, nos vamos al siguiente y repetimos. Tejemos 3 puntos vareta que cierran juntos. Cadena de separación, saltamos un punto, nos vamos al siguiente y tejemos de nuevo 3 puntos vareta que cierran juntos. Primero tejemos 3 puntos vareta sin cerrar y cuando nos quedan estas 4 hebritas cerramos los 3 puntos juntos. Siempre una cadena de separación, saltamos un punto y vamos a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, este sería el último punto que he tejido, ¿sí? Los 3 puntos vareta que cierran juntos. Tejo la cadena de separación, voy a saltar este último punto y ya he llegado a donde inicié. Entonces pico la aguja en ese primer punto que tejí y tejo un punto enano para cerrar la vuelta. Y ahora me voy a posicionar en este espacio entre el primer y segundo punto, que sería este. Pico ahí la aguja y tejo un punto enano y ya estoy posicionada ahora entre ambos puntos. Y empezamos a tejer lo que sería la vuelta número 3. Subimos con una cadena que no cuenta como punto y entre medio de estos dos puntos y en este espacio de una cadena voy a tejer
3 puntos vareta que cierran juntos. Entonces, este es mi primer punto vareta sin cerrar, este es el segundo y este es el tercero. Cuando me quedan estas 4 hebritas, tomo lazada y cierro, ¿sí? Entonces cerramos los 3 puntos vareta juntos. Tejemos una cadena de separación, saltamos este punto y nos vamos al siguiente espacio de una cadena. Picando en ese espacio la aguja, vamos a tejer de nuevo 3 puntos vareta que cierran juntos. Entonces, primero tejemos los 3 puntos vareta sin cerrar y después los cerramos a los 3 juntos. Tejemos una cadena de separación, nos vamos al siguiente espacio de una cadena, ¿sí? Saltamos este grupito de vareta, ¿sí? Nos vamos acá y en ese espacio tejemos 3 puntos vareta que cierran juntos. Tejemos una cadena de separación, me voy a este espacio y tejo un punto de vareta sin cerrar, 2 puntos vareta sin cerrar, 3 puntos vareta sin cerrar y los cierro los 3 juntos. Cadena de separación, saltamos el siguiente punto, nos vamos al espacio de una cadena de la vuelta anterior y de nuevo en ese espacio tejemos 3 puntos vareta que cierran juntos. Y así se va viendo el punto a medida que avanzamos. Vamos a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, yo he tejido acá el último punto, tejo la cadena de separación, voy a saltar este punto de la vuelta anterior y me voy al primer punto que tejí. Pico ahí la aguja, tejo un punto enano para cerrar y así se ve entonces ya esta vuelta número 3 terminada. Para la vuelta número 4 y las siguientes vamos a repetir exactamente lo mismo que hemos hecho en esta vuelta. Entonces, una vez que ya hemos cerrado, lo que vamos a hacer es picar la aguja en ese primer espacio de una cadena que tenemos y tejemos ahí un punto enano. De esta forma quedamos posicionados en el espacio, en el centro de ese espacio para comenzar a tejer la siguiente vuelta. Siempre el inicio de vuelta se va a ir corriendo. En todas las vueltas vamos a subir con una cadena que no cuenta como punto. Fíjense que es una cadena bien flojita. Y a partir de acá voy a tejer en este espacio 3 puntos vareta que cierran juntos. Acuérdense que primero tejemos los 3 puntos vareta sin cerrar y después los cerramos a los 3 juntos. Cadena de separación, saltamos un punto, nos vamos al siguiente espacio y ahí repetimos 3 puntos vareta que cierran juntos. Cadena de separación, saltamos un punto y nos vamos al siguiente espacio y ahí tejemos 3 puntos vareta que cierran juntos. Y así vamos a continuar tejiendo hasta tener en total, ¿sí? Vamos a terminar la vuelta y cuando lleguemos al final de la vuelta cerramos con punto enano, nos posicionamos acá y así continuamos. Vamos a repetir lo que hemos hecho acá hasta tener en total unos 10 centímetros. Yo he continuado tejiendo, en total tengo tejidas 7 vueltas. La primera era en medio punto vareta y las restantes 6 son en punto fantasía. En centímetros, para que tengan de referencia, tengo tejidos unos 9 centímetros y medio. Cuando comenzamos el trabajo yo tejí 70 puntos y de estos grupitos de puntos vareta, ¿sí? De estos puntos piña, tengo 35. Entonces, voy a contar desde acá. Miren, tengo ya mi marcador. Yo voy a contar. Desde acá donde cerré la vuelta, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En este, que es el punto número 18, voy a colocar el marcador. Entonces, tengo desde acá hasta llegar acá, que sería la mitad, 17. Este sería el punto del medio y acá me van a quedar otros 17. En este sector es donde vamos a empezar a hacer los aumentos. Entonces, para esta vuelta lo que vamos a hacer es repetir lo mismo que hicimos en las otras. Entonces, yo voy a posicionarme en ese espacio tejiendo un punto enano, subo con una cadena y empiezo a tejer como lo hice en todas las vueltas anteriores, tejiendo en cada espacio 3 puntos vareta que cierran juntos, cadena, saltamos el punto de la vuelta anterior, nos vamos al siguiente espacio y así vamos a continuar hasta que lleguemos acá.
a este sector de acá. Entonces yo voy a continuar tejiendo y ya les muestro cómo empezamos a realizar los aumentos. Cuando llegamos al punto que tiene el marcador, tenemos un espacio antes del punto y otro después. En el espacio que está antes voy a tejer los 3 puntos vareta que cierran juntos. Y acá viene la pequeña variación que vamos a hacer en esta vuelta. En vez de una cadena, voy a tejer 2 cadenas para ir formando el vértice. Y continúo tejiendo en el espacio que está después del punto, donde tengo el marcador, de la misma forma como lo venía haciendo en el resto de la vuelta, ¿sí? Los 3 puntos vareta que cierran juntos, la cadena de separación, y de nuevo repetimos, ¿sí? Lo único que varía es que acá hemos hecho un espacio más grande. Entonces vamos a continuar tejiendo de la misma forma hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta vamos a hacer lo mismo que hicimos en todas las otras vueltas, ¿sí? Entonces vamos a cerrar con punto enano picando la aguja en el primer punto, nos vamos al siguiente espacio, nos posicionamos ahí con un punto enano y seguimos tejiendo de la misma forma hasta que lleguemos acá. Miren, yo ahora voy a colocar el marcador donde tejí las 2 cadenas. Entonces vamos a seguir tejiendo de la misma forma hasta que lleguemos a este espacio. Cuando llegamos al marcador de puntos, yo ya tejí los 3 puntos vareta que cierran juntos, tejo la cadena de separación y en este espacio voy a realizar el primer aumento. Entonces voy a retirar el marcador y acá voy a tejer el primer grupito de 3 puntos vareta que cierran juntos, como lo haría normalmente, 2 cadenas para formar el vértice y en el mismo espacio de 2 cadenas voy a tejer de nuevo otro grupito de 3 puntos vareta que cierran juntos. ¿Sí? Ese sería el primer aumento que hacemos y a partir de acá continuamos tejiendo de la misma forma, cadena de separación y seguimos tejiendo los puntos vareta que cierran juntos hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer punto, cerramos con punto enano, nos posicionamos en el primer espacio con otro punto enano y continuamos tejiendo de la misma forma en que lo hicimos en todas las vueltas anteriores hasta que lleguemos acá, al vértice. Yo acá le he colocado el marcador de puntos y voy a continuar tejiendo de esta misma forma hasta llegar acá. Cuando llegamos al marcador de puntos, yo voy a tejer la cadena de separación y en este espacio de 2 cadenas donde está el marcador, voy a retirar el marcador y voy a tejer un grupito de 3 puntos vareta que cierran juntos, 2 cadenas para formar el vértice y en el mismo espacio voy a tejer otros 3 puntos vareta que cierran juntos. Y acá tengo el vértice y para que me quede bien claro dónde tengo que tejer los aumentos, coloco nuevamente el marcador. Y a partir de acá voy a continuar tejiendo como venía haciendo el resto de la vuelta hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, yo voy a tejer la última cadena de separación, pico la aguja en el primer punto y cierro con punto enano. Y así se ve ya esta vuelta terminada. Miren, cuando yo la giro, acá tenemos el vértice que se ha ido formando y a partir de acá lo que vamos a hacer es repetir esta última vuelta hasta que tengamos la altura de cuello deseado, ¿sí? Es decir que básicamente vamos a hacer siempre lo mismo, solo que cuando lleguemos a donde tenemos el marcador vamos a tejer estos 2 grupitos separados por 2 cadenas. Yo he continuado tejiendo y así se ve el cuello con 15 vueltas en total, ¿sí? Acuérdense que la primera vuelta era de medio punto vareta y entonces serían 14 vueltas del punto fantasía. Acuérdense que nosotros fuimos tejiendo en este sentido y lo que voy a hacer ahora es tejer una última vuelta. Miren cómo se ve del revés, cómo va apareciendo ese pequeño pico. Lo que vamos a hacer ahora es tejer una última vuelta para hacerle un pequeño borde y después vamos a cerrar este sector de acá para que ya el cuello quede terminado. Para tejer el borde, miren, yo acá es donde he cerrado con punto enano la vuelta. Me voy a posicionar en este espacio de una cadena tejiendo un punto enano como hicimos en todas las vueltas anteriores. Y a partir de acá, en cada espacio de una cadena y en cada punto que sería en este huequito de acá,
y este que ven acá es el espacio, ahí está la cadenita, este es punto, voy a tejer un medio punto. Pero este medio punto va a tener una pequeña variación. Entonces vamos a subir primero con una cadena que no cuenta como punto, y este primer medio punto se teje de la forma tradicional. Entonces picamos la aguja en el espacio, traigo la lazada a través de ese espacio y me quedan 2 hebras en la aguja. Tomo la lazada y cierro. Si ustedes se fijan ahora, tenemos 2 hebritas, una que está acá y otra que está acá. Esta hebrita es la que nosotros vamos a tomar para tejer el siguiente punto. Entonces me voy hacia la hebra que está a la izquierda, paso la aguja por debajo de la hebra. Me voy a donde tengo que tejer el siguiente punto, que sería acá, pico. Traigo hebra a través del punto y ahora miren, en vez de quedarme 2 hebritas en la aguja me quedan 3. Tomo la lazada y cierro. Esa es la única variación que vamos a hacer. Que antes de tejer el punto vamos a tomar del punto anterior esta hebrita de la izquierda. ¿Ven? Tomo la hebrita, me voy al espacio de una cadena y tejo el medio punto. Para que esto funcione y quede bien prolijo tiene que tejerse bien flojo, si no les va a costar picar la aguja en esta hebrita. Me voy al siguiente punto y de nuevo, repito. Me voy al siguiente punto y repito. Y así vamos a continuar tejiendo de esta forma, ¿sí? Un medio punto en cada espacio y en cada punto de la vuelta anterior hasta que lleguemos al vértice. Cuando llegamos al vértice, yo he tejido el punto que corresponde a este grupito de 3 puntos vareta y ahora tengo que tejer en este espacio de 2 cadenas. Entonces, primero voy a tomar la hebra del punto anterior, me posiciono en este espacio de 2 cadenas y tejo un medio punto. De nuevo tomo la hebra del punto anterior, me posiciono en el mismo espacio y tejo un segundo medio punto. Y ahora voy a tomar de nuevo la hebra y voy a tejer un tercer medio punto. Los 3 en ese espacio de 2 cadenas. Y a partir de acá ya sigo tejiendo de la misma forma, ¿sí? Entonces, por cada punto, como sería este, tejo un medio punto. Y en cada espacio, como sería este, tejo otro medio punto. Hasta dar toda la vuelta, ¿sí? Hasta llegar a donde comenzamos, que sería acá. Yo he llegado ya al final de la vuelta. Miren cómo se ve el borde, ¿sí? Así se ve en este sector de acá. Y miren en este ángulo cómo queda. Entonces, si ustedes se fijan, el borde nos ha quedado bastante parecido al borde que nos quedó al inicio. Lo que vamos a hacer ahora ya para terminar el cuello es primero cortar la hebra acá. Entonces, vamos a tomar tijera, cortamos y vamos a tomar ahora aguja lanera. Primero voy a pasar esta hebra que acabo de cortar por el punto de esta forma. Ven que ahora la hebra sale del centro del punto. Tomamos aguja lanera y con esta aguja vamos a hacer un cierre que nos quede bien prolijo. Este sería el primer punto, lo vamos a saltar y nos vamos a ir acá, al siguiente. Paso la aguja por debajo de estas 2 hebras, ¿sí? Y me vengo hacia el punto donde partimos, ¿sí? Entonces, a ese punto yo paso la aguja por debajo de la hebra de atrás, de esta forma, y ven cómo nos queda el cierre. Para asegurarme de que esto quede bien prolijito, yo voy a tomar ahora una de estas hebras, que es la del punto que saltamos. Tomo una hebra, y sí, ahora me voy al revés del tejido. En cualquier punto, miren, yo voy a tomar esta hebrita de acá, voy a pasar la aguja dejando una lupita, de esta forma. Una vez que hemos pasado la aguja dejando esta lupita que está acá, paso la aguja de nuevo por ahí y tiro, haciendo un nudito. A esto ustedes lo pueden asegurar con otro nudo o lo pueden repetir. En mi caso, siempre me gusta repetir. Entonces, dejo lupita y paso de nuevo. Con esto me queda asegurado este cierre que le hemos hecho, que nos ha quedado bien prolijo. Y por el revés del tejido ahora vamos a ir escondiendo la hebra, ¿sí? Siempre por el revés. La vamos a ir pasando por detrás de los puntos. Miren, lo que me quiero llevar hacia atrás es ese nudito. Y vamos a continuar de esta forma, pasándola por detrás de los puntos. Siempre les recomiendo que lo hagan en forma vertical y horizontal,
para asegurarse de que la hebra quede bien trabada, ¿sí? De esta forma, miren, yo voy por detrás de los puntos. En este caso, este punto, que es bastante gordito, nos da la posibilidad de esconder con facilidad la hebra, ¿sí? Vean que yo lo voy pasando entre medio de los puntos, voy bajando siempre por el revés del tejido. Y una vez que consideramos que ya hemos ocultado suficiente hebra, miren, yo acá ya considero que oculté suficiente hebra, lo que voy a hacer es cortar el excedente. Si tiramos un poquito, cortamos y después acomodamos bien. Y de esta forma, miren, nos ha quedado un cierre perfecto y así se ve el borde terminado. Para terminar el cuello, lo último que nos estaría faltando hacer es cerrar la primera vuelta, que es la que tejimos con los medios puntos varetas sin cadena de base. Lo primero que vamos a hacer es tomar aguja lanera, vamos a enhebrar la primera hebrita que tenemos acá. Nos vamos a ir al centro de este punto, miren, este era el nudo de inicio y tenemos estas dos cadenitas que nosotros queremos ocultar porque no contaban como punto. Me voy a ir a esta primera cadena que tengo acá. Inserto la aguja en ese espacio, en el centro del punto, de esta forma. ¿Ven? Me queda como antes, me queda la hebrita saliendo del centro del punto. Me voy hacia el punto que tengo en el otro extremo, paso la aguja por debajo de las dos hebras y tiro. Y ahora mira, nos vamos a ir al punto del que salió la hebra, pasamos por ahí la aguja y con esto nos quedaría el cierre perfecto. Pero como queremos evitar que nos quede este huequito acá, lo que vamos a hacer es tomar las dos cadenitas que sería, miren, esta hebra que tengo acá, esta hebra que tengo acá y esta que tengo acá, yo me la quiero llevar al revés del tejido, ¿ven? Entonces, ahora sí voy a tirar, miren, para que me quede este cierre perfecto acá. Me voy al revés del tejido y ahora sí, del revés voy a hacer lo mismo que hice antes. Dejo lupita, paso la aguja y hago este primer nudito y repito una vez más, ¿sí? Entonces, con esto nos queda ya cerrado el tejido. Bueno, a mí en este caso se me salió la aguja, pero lo que vamos a hacer es, pueden hacer un nudito si ustedes quieren, a mí me gusta siempre repetirlo. Hacemos una lupita, tiramos con fuerza y después ocultamos por el revés del tejido. Entonces, el cierre nos ha quedado bien prolijito y así se ve el borde. Miren lo prolijo que se ve. Tenemos el borde del inicio, el borde del final y así se ve terminado el cuello. Yo ahora voy a alejar un poco más la cámara y ya les muestro cómo se ve terminado. Así se ve el cuello terminado. Miren cómo se luce ahora este pico que tiene acá y estos pequeños aumentos que fuimos haciendo que realmente hace que calce muy cómodo. La idea es que uno lo doble acá y que esto se vaya abriendo a la altura de los hombros. Así que bueno, espero que les haya gustado este tutorial, que se animen a tejerlo y nos vemos en el siguiente video.